No es un secreto que en el mundo se repiten ciertos patrones de conducta en un país. Bienvenidos a la Bitácora del Artista Perdido, episodio 2, creo, o 3. 3. Hoy el tema a tratarse es de la hipocresía. Cabe recordar, como en todos los episodios voy a intentar hacer, que esta es meramente mi opinión y no se recomienda tomarlo como un punto a partir de forjar una opinión más acertada, ¿no? ¿Cómo es? Que no se tome de referencia para una opinión sensata, supongo. Sí, supongo que está bien dicho. En fin, en ese día, bueno, en el día de hoy vamos a tratar sobre este tema ya que creo que es algo que estamos presenciando mucho últimamente. Y me refiero en general aquí en el país de México porque es una conducta que lleva mucho tiempo haciendo una bola de nieve que nos va a terminar reventando en la cara. Reitero, esta es meramente mi opinión, todos tienen su propia opinión. Desde el punto en que yo lo he estado viendo, pues la verdad sí parece ser un poco complicado el hecho de afrontar las consecuencias que se ha llevado este tipo de conductas. ¿Y a qué voy? Primero, definiendo la hipocresía, llegando a un origen etimológico, sorprendentemente tiene un desglose bastante amplio, o sea, llega a ser hasta referencias de los mismos actores en la antigua Grecia y la manera en cómo se interpreta un texto, o sea, la manera en cómo le das una emoción, una interpretación, una caracterización de la persona. Es algo que me parece bastante fascinante, la etimología de esta palabra me sorprendió mucho, pero básicamente reitera lo mismo que el concepto moderno de hoy en día. Hay una definición que me gustó mucho, que es responder con máscaras. En este caso, estamos de acuerdo que la hipocresía tiene un significado de actuar en desacorde a lo que realmente opinas o sientes. En este caso, poniendo de ejemplo, estamos hablando de que si una persona le caes mal y te trata muy bien, está siendo una persona muy hipócrita, ¿no? Entonces, es un tipo de conducta, un ejemplo muy básico, pero creo que es suficiente para lograr entender el concepto de hipocresía en el nivel más básico. Pero ahora, a nivel sociedad, esto ha sido una bola de nieve que nos ha llevado a unas situaciones muy desafortunadas. En este caso, por ejemplo, hablando de la educación, hablando de la política, hablando de incluso nosotros mismos actuando en nuestro día a día, este tipo de concepto en lo que hemos normalizado hoy en día, cabe recalcar que es muy frecuente el hecho de ser hipócritas, ¿ok? ¿A qué vamos con esto? Para empezar, toda esta cuestión de hipocresía se lidia mucho o se practica mucho con el afán de evitar conflictos o afrontar las cosas tal y como son. Que aquí también vamos a meter otros conceptos, por ejemplo, la prepotencia de la gente, la subyugación de la gente que hace con personas más débiles, el autoestima mismo. En este caso también podríamos meter incluso la manipulación ya a un grado un poco más concreto, pero todos estos patrones se repiten, o sea, hablando de lo que yo he podido observar como individuo de la sociedad y, y como es algo muy frecuente que he visto en mi vida, o sea, realmente tengo plenitud de cosas que hablar al respecto, más que nada porque estamos hablando de que estás actuando a como no acordas contigo mismo, ¿sabes? Y vamos a ser honestos, vamos a ir directo con el tajo, que esto sea algo que les duela a muchas personas. Estamos hablando de que la vida tiene que afrontarse tal y como viene, ¿ok? Muchas personas, y más hoy en día, evitan la afrontación, evitan hacerse cargo de sus responsabilidades, de responsabilizarse por sus actos, sus decisiones, ¿ok? En este caso, digamos, te cae mal un vecino o te cae mal una persona, ok, está bien, no quieres lidiar con ella, perfecto, pero no vengas a hacer este comportamiento mediocre de decir, hola vecino, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal la familia? ¿Qué no sé qué? Y a sus espaldas es hablar con otra persona de, ay, este vecino es un hijo de la chingada, o sea,
Reitero, es un ejemplo muy sencillo, muy concreto que nos sirve para entender la hipocresía. Y ahora, yo en lo personal no comulgo nada con esta actitud. De hecho, personalmente la encuentro repulsiva y es algo con lo que yo he luchado toda mi vida, porque tengo que admitirlo. Yo he sido muy hipócrita, incluso conmigo mismo. O sea, miento, me miento a mí mismo, miento a todos, miento a todas las personas. Y básicamente sí me ha tocado ponerme máscaras para responderle a la gente cuando no estoy de buen humor. Pero aquí es donde se vuelve un poco difusa la situación, porque entonces, si tú quieres ser educado y no faltarle el respeto a alguien, ¿estás siendo hipócrita con tus pensamientos? ¿Estás siendo hipócrita con lo que tú sientes realmente? Mm, yo diría que de hecho sí, pero ya en compostura de cómo tratar a los demás, si los tratas bien, si los tratas con respeto, e incluso si te expresas pero con respeto, no creo que sea hipocresía. O sea, estamos hablando de que los modales hacen a una persona. De hecho, muchos en México son muy llevados, somos muy amigables y eso nos da el pie a ser un poco más irreverentes con otras personas e incluso al grado de medio insultarlos, pero seamos honestos, o sea, así como hay tales, hay cuales, entonces hay personas a las que no les gusta este tipo de actitudes. Para empezar, en México yo creo que lo que hace único a este país en su gente es su diversidad de escuelas de pensamiento. O sea, hay personas que te tachan las groserías, que no las puedes decir por nada del mundo, que si las dices, pues ya estás en un nivel social bajo, no sé por así decirlo. Hay personas que son muy refinadas, pero que se pueden llevar con las personas. Hay personas que, por ejemplo, tenemos el barrio que nos respalda, o que tenemos esta situación de ser más sociables y adaptarnos a cualquier estilo de convivencia. Hay personas que nos adaptan y son groseras, o hay personas que aguantan eso, que son llevaderas. Yo creo que entienden a dónde voy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo algo he de admirar es que en la sociedad de México, pese a que somos groseros, somos llevaderos, somos pesaditos, siempre está este respeto, ¿ok? Y sobre todo por personas mayores, porque no falta la persona, el chavo, o no falta, pues, eh, la persona que te atiende en una tienda o que te ayuda en un restaurante, que siempre te trata como madre, como güerito, gordito, flaquito, chino, no sé, algunos le dicen negro, ¿no? O estos apodos juguetones, ¿no? Seño, madrecita, padrecito santo, jefe, jefa, etcétera, etcétera. O sea, todo esto llega a un punto en que el respeto se entiende más que nada por el tono, el contexto, en cómo se dice, y no tanto por el hecho de estar fingiendo, pero en cierta parte eso también es parte de la hipocresía, ¿ok? Porque en esta misma situación hay muchas personas que toman ventaja de que pues los están tratando como bien debe ser un servicio, y es donde se pone la gente prepotente, ¿no? En este caso de que es que yo pago tu comida y que la chinga. No, no, ¿cómo es la frase de tú comes porque yo pago mis impuestos? Creo que así es en Estados Unidos, no sé, una chingadera así. Entonces son situaciones en las que sí están complicadas la manera en cómo actuar, pero ese ya sería un caso concreto, reitero, es más que nada como en el contexto en el que se use esto de qué es la hipocresía. Mm, yo más bien sentiría que la hipocresía abunda en clases medias, medias altas, clase alta, etcétera, porque es mucho de lidiar con la gente y saber que el tratar bien a una persona es lo que te puede traer los beneficios de esa persona, ¿no? En este caso hay muchas personas que son clasistas, racistas, misóginos, andróginos, xenófobos o lo que sea, y si tú tienes una relación importante, algo que les conviene a ellos, obviamente te van a tratar de perlas, pero donde se le escape decir una pendejada o algo, ahí es donde ya se pone complicado. Y es una situación culera porque pasa más seguido de lo que tú crees. ¿Y dónde pasa? En los gobiernos, en la educación, en puestos importantes que afectan a la sociedad humana. O sea, por ejemplo, la hipocresía abunda tanto en nuestros actos que si nosotros fuéramos responsables a afrontar la situación que tenemos en nuestras manos,
yo creo que el país mejoraría muchísimo más. En este caso, yo creo que un ejemplo que serviría para entender esto es meter o colocar a alguien con palancas en un puesto importante como la decisión de organizar la ciudad, de hacer construcciones, de administrar recursos, etcétera. Em, Más que nada, las colocaciones aquí en México se dan obviamente para sacar lana, para meterlos en tu propia cartera, y eso es algo culero, porque estás siendo hipócrita con tu país. Y también se da muy seguido en la política, que te prometen el cielo y la tierra, te prometen las montañas, los desiertos, el mar, la luna, y realmente no te entrega nada, porque el chiste es hacerte quedar bien, para que así, cuando empieces a ver cosas negativas, les des el chance de, ok, todos se cometen errores, ¿no? O sea, ese es el show. Y ahí es donde también entra lo de la manipulación. Porque entonces, una, las personas colocadas en palanca son hipócritas con el pueblo, consigo mismos y con el puesto en sí, con las responsabilidades que conllevan. Porque si tú no estás preparado, y esto es algo que tiene que ser muy claro para todos, si no tienes la preparación y no estás listo para esa calidad de puesto, haz el espacio, güey. Sí, pagan un chingo, sí, puedes intentar aprender, sí, lo que tú quieras, pero si estás ahí y tomas decisiones equivocadas, te va a afectar a ti y a la sociedad. Entonces, es un tema complicado, muy complicado, y se puede ver claramente en las construcciones recientes. O sea, incluso el Arqui ha llevado un poco de controversia con un caso en específico, con un boiler, y ahí se da un ejemplo perfecto de hipocresía, de cómo se le promete lo imposible a un cliente con tal de que saque el billete y no respetan que esa puede ser la casa de una persona que ha luchado tanto en su vida para juntar ese recurso, ¿sabes? Y ese es el show. Ese es el show que hemos cargado desde la Revolución Mexicana. Esa hipocresía de voltear a otro lado, de no ver lo que pasa realmente. La historia de México es muy complicada desde que llegó Cristóbal Colón y se descubrió aquí América, desde la invasión y conquista de Hernán Cortés, desde la Revolución Mexicana, desde la independencia de México, desde muchas cosas. Toda la historia está llena de complicaciones y estoy seguro que muchas cosas están censuradas, o sea, somos víctimas del éxito de otras personas, entonces vivimos bajo la historia que ellos eligen contar. Y muchos eligen contar la historia donde los pintan como héroes y no ven las consecuencias o las afecciones a terceros. Nadie toma responsabilidad de ello porque ¿quién va a querer gastar de su cartera o sacrificar el tiempo con los recursos que tiene? Y vienen en consecuencias muchas escuelas de pensamiento que se aplican en el día a día, que vienen haciendo una bola de nieve, porque entonces todos los que entran de palanca a puestos administrativos de gobierno, a puestos de financiamiento, de compra-venta de material, que dicen vamos a comprar en tal lado que es más barato y la declaramos como tal material que se vea más caro para sacar una lana y guardarla y no gastemos y la chingada. Entonces son ese tipo de cosas en las que ya hemos normalizado tanto el, el tener esta actitud de chingue su madre, sí lo voy a hacer. Entonces son situaciones muy complicadas que quería tocar de la hipocresía. Siento que ya se está extendiendo demasiado este video, pero con esta idea en cuestión era lo que quería sacar. Quería sacar cómo tengo esta inconformidad desde hace rato porque evidentemente mientras más creces más te das cuenta en qué tipo de ambiente estás viviendo. Y bueno, pues cositas así, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué reflexión tienen ustedes al respecto del concepto de la hipocresía, de cómo han afectado su vida. Si tienen alguna anécdota que contar, pues yo con gusto los leo en los comentarios. Y pues nada, yo estaré reflexionando, igual ya haría una segunda parte de este video, no ahorita para continuar con los temas, pero sí me gustaría escuchar qué es lo que opinas, qué anécdotas tienes
Y, y pues nada, los quiero mucho. Besos, abrazos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.